La discusión pública en materia presupuestaria ha estado signada por un profundo desconocimiento de cuáles son los dilemas que la gestión fiscal le plantea a una sociedad. Uno ve día a día en los medios de comunicación cómo hay grupos que solicitan mayores presupuestos para salud, mayores presupuestos para educación. Los gobiernos pretenden bajar los impuestos y los economistas, los académicos sistemáticamente solicitamos disciplina fiscal agregada, disciplina presupuestaria. Resulta que todas esas solicitudes son de alguna manera contradictorias y excluyentes entre sí. Entonces pensamos, ¿cómo podemos crear un material pedagógico que sirva para explicar a grupos especializados y no especializados cuáles son los dilemas que la gestión presupuestaria le plantea a una sociedad? Y pensamos que la manera más pedagógica, más sencilla, más amable, tal vez más inteligente, era generar o crear una simulación donde los estudiantes simulen ser un consejo de ministros que tiene que tomar decisiones fiscales, ingresos, gastos, tipo de cambio, ingresos petroleros, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que toman esas decisiones, la información se vacía en un modelo que está en Excel y que proyecta la economía venezolana para el año en curso. El ejercicio se basa en decir el presupuesto público de una nación y te llega información relevante, comunicaciones del ministro de Finanzas o de la Oficina Central de Presupuesto con las limitaciones presupuestarias que tiene el país. De modo que tú como ministro, en principio tienes que defender tu ministerio, tu presupuesto, pero no te puedes divorciar de lo que ocurre en el país. Esta simulación es una idea original de los años 2000 de Ricardo Hausmann, Roberto Rigón y Janet Kelly. Yo tomo la idea original de esos tres profesores del IESA y la he venido desarrollando año a año, mejorando, creo, incorporando cosas hasta lo que es hoy. Es una herramienta sencilla, pero poderosa por su poder pedagógico. Acá, los participantes tenemos la oportunidad de ponernos en los zapatos de un alto gerente, de un ministro, y se dan procesos de negociación muy importantes, con lo cual nosotros como participantes podemos tratar de hacer lo mejor para el país. Básicamente una clase la dividimos en grupos de 8 o 9 participantes, donde cada uno de ellos simula ser un consejo de ministros. Y ese consejo de ministros tiene que tomar decisiones en materia presupuestaria por el lado de gastos, ingresos, tipo de cambio, ingresos petroleros, y una vez que ese gabinete elabora su presupuesto, vaciamos toda la información por las decisiones que ellos tomaron en un modelo, y el modelo proyecta el presupuesto de la nación en términos de déficit y superávit o en términos de desempeño macroeconómico para el año en curso. Es decir, una de las cosas divertidas y tal vez muy pedagógicas es que las personas que juegan la simulación pueden saber cómo se comportaría el presupuesto nacional y la economía si ellos son ministros por un día. Uno podría utilizar la simulación de muchas maneras. Una de ellas es todo lo que implica trabajar en equipo y lidiar con la diferencia y la heterogeneidad. Lo hacemos en equipo para que tengan que ponerse de acuerdo, lidiar bajo reglas de democracia para la toma de decisiones macro y fiscales, y hay también un aprendizaje adicional que es básicamente trabajar en grupos y lograr vender tus ideas, lograr moldear realidades y hacer valer tus puntos de vista y negociar con el resto del equipo que tal vez no esté de acuerdo contigo. El objetivo central de la simulación es someter a una clase a los dilemas, a los polilemas que le presenta la gestión fiscal a una sociedad. Pero después uno podría revisar una serie de objetivos particulares que también en clase exploramos. Un poco uno de los objetivos es presentar de manera muy detallada todo lo que son las magnitudes del presupuesto venezolano, tanto por el lado de ingresos como por el lado de gastos, todas las restricciones legales y contractuales que tiene un presupuesto nacional en Venezuela y en el resto de América Latina, cuáles son los impactos cualitativos y cuantitativos de diferentes medidas, cuánto puede ingresar por aumento de la gasolina, cuánto puede ingresar por un impuesto al IVA o impuesto a la renta, cuánto puede ser necesario gastar para llevar a cabo un plan o programa de escuelas. Y la última parte, básicamente lo que pretendemos es familiarizar a los estudiantes con lo que son los impactos macroeconómicos de la gestión fiscal, un poco los dilemas que de manera natural existen entre déficit fiscal, tipo de cambio, entre déficit fiscal y tasas de interés, crecimiento, reservas internacionales e inflación. Para poder llevar a hacer una gestión correcta presupuestaria, necesitas tener un conocimiento de qué es lo que está pasando en el país, no solamente desde el punto de vista de tu ministerio, sino también desde los otros ministerios. Incorporamos en la ecuación la variable política. Hay una cantidad de información política dentro de la simulación que son parte del mundo real y que la incluimos
para que la simulación sea lo más realista posible y los hacedores de política presupuestaria, los estudiantes en un salón de clases, tengan que lidiar con la realidad de instrumentar política presupuestaria en el mundo real, con las restricciones económicas, políticas, institucionales que pueden encontrar. El presupuesto cambia de acuerdo al año en que tú te encuentras. Nosotros estábamos en un año electoral. Teníamos necesidades de educación, teníamos necesidades de salud, de hospitales, teníamos necesidades de defensa, teníamos necesidades en el Ministerio del Ambiente por los recursos hídricos. Pero el presidente evalúa y dice, ¿qué necesito yo este año? Necesito votos para que me reelijan. La simulación permite que una vez que se desarrolla el juego, cada uno de los gabinetes pueda comparar lo que hizo su gabinete con los otros gabinetes y a su vez se pueda comparar lo que hicieron todos los gabinetes con lo que hizo el gabinete en el mundo real. Porque de alguna manera la simulación proyecta el desempeño presupuestario y macroeconómico para la nación. Y además hay una segunda parte pedagógica. A la luz de la experiencia del mundo real que vivieron los estudiantes, yo puedo tomar esas experiencias del mundo real y conectarlas con aspectos teóricos, presupuestarios, macroeconómicos, y después de la experiencia del mundo real, de elaborar presupuestos en el mundo real, se hace mucho más amable, mucho más digerible analizar cada uno de esos conceptos o aspectos teóricos, macro y presupuestarios. Es decir, la simulación tiene múltiples objetivos y una de ellas es que hace mucho más amable entender la teoría a la luz de la experiencia del mundo real después de haber sido ministro en un gobierno a través de la simulación. Los datos que aportábamos se llenaban en una hoja, el profesor los vaciaba en una hoja de cálculo y daba las estimaciones para el siguiente año. Eso tiene un impacto en el índice de inflación, en el déficit fiscal y, aunque también es una simulación, si se quiere breve, entiendes la complejidad que implica formular un presupuesto de toda una nación. Cuando participas en una simulación de presupuesto, es ir más allá de los libros, es poner la teoría en práctica, es entender los conceptos. Yo soy abogado, a los abogados nos enseñan leyes, nos enseñan a interpretar las leyes, pero no nos enseñan más allá. Y entender que la economía es algo social y como algo social nos afecta a todos, y entender que como uno a veces quiere cosas que no se pueden dar en la realidad, solamente lo puedes hacer en la práctica y la simulación te da esa oportunidad. La experiencia de fondo es el conocimiento posterior que uno adquiere después de que analiza e internaliza lo que sucedió, lo revisas en frío y realmente comprendes la dimensión de los conceptos bajo los cuales estabas tratando y te das cuenta de cuán importante es que tú practiques estos conceptos antes de llevarlos a la práctica. Una vez que cada uno de los gabinetes toma decisiones finales en materia presupuestaria y macroeconómica, cada grupo debe hacer una presentación que la hacen a la Asamblea Nacional y al país entero a través de las cámaras de televisión, donde cada uno de ellos debe presentar qué fue lo que hizo y qué resultados obtuvo, y sobre todo yo les solicito, les pido que piensen en cuál sería la filosofía que motivó a ese gabinete, que cada uno de ellos piense si por un día pudiera ser ministro y hacer el presupuesto de la nación, cuál sería el set de prioridades, cuál sería la filosofía que sustentaría un gobierno en el cual ellos fueran parte.